Momento con el doctor Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a quien saludo con muchísimo gusto. Doctor Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Pepe? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias. Permíteme explicar a la audiencia que nos acompaña. Te hemos invitado porque anoche, ya tarde, cerca de las 11 de la noche, se difundió a través de algunos medios de información, específicamente el periódico Milenio Diario en su portal, se divulgó que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación informó la suspensión del proceso electoral extraordinario destinado a la designación de diversos cargos judiciales, jueces, magistrados, ministros, correspondientes al periodo 2024-2025. Dice que esta decisión obedece a una medida cautelar emitida por un juzgado, el juzgado primero de distrito en el estado de Michoacán, que deriva de un juicio de amparo interpuesto contra las recientes reformas constitucionales y legales en materia judicial. Entonces dice el desplegado, para no leerlo completo, dice la comunicación del Comité de Evaluación del Poder Judicial que ellos se retiran, que no van a seguir con el proceso hasta en tanto se analiza de fondo la procedencia o no de este amparo. Y de lo contrario, están haciendo un llamado para que los demás comités evaluadores del Poder Judicial, perdón, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo también suspendan cualquier actividad hasta que no se llegue al fondo del asunto. Javier, no sé si voy bien o me regreso y nos explicas mejor de qué se trata. No, Pepe, mira, yo creo que es una decisión que por una parte sorprende, pero al mismo tiempo yo te diría, no tanto. Se dijo en su momento, estamos frente a una reforma que está tan mal diseñada, que viola tantos derechos y que es tan destructiva, Pepe, que era previsible que se presentara una verdadera avalancha de impugnaciones, ¿no? Algunas de ellas ya fueron resueltas, por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú te recordarás, en algún momento no se alcanzaron los votos necesarios en la Suprema Corte para invalidar buena parte de esta reforma judicial, pero lo cierto, Pepe, es que tampoco es que la Corte haya avalado el contenido de esta reforma. Lo que sucedió fue simple y sencillamente que no se alcanzaron los votos para echarla abajo, pero el resto de las impugnaciones que se presentaron, incluidos diversos juicios de amparo que presentaron juezas y jueces, magistradas y magistrados que fueron indebidamente sustituidos, pues esas impugnaciones siguieron vivas, siguen vivas, y es precisamente en el marco de uno de estos juicios de amparo que presentaron personas juzgadoras que un juez federal de Michoacán emite una suspensión definitiva. Quizá lo primero que habría que decir, Pepe, es que esta es una orden para ponerle pausa a el proceso electoral para elegir a personas juzgadoras. Y si no lo Es hacen, y si un, no lo hacen, incurren en desacato y esto equivale a una multa, etcétera, y se tiene que dar cuenta a la Fiscalía General de la República. Eso es en lo teórico, en el papel, pero en los hechos, pues parece que no nos pelan. Estoy viendo aquí lo que declaró Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de Morena, y dice que el Poder Legislativo va a continuar el proceso y que ni modo. sí, a ver, yo lo que diría es que hoy ya estamos en el mundo al revés, Pepe. O sea, es decir, hoy estamos en un estado de cosas donde violar una suspensión judicial que, como tú muy bien dices, es no solo merecedora de multas, ¿no? Incluso aquí a los integrantes de los comités les están diciendo que en lo individual les van a poner una multa de más de 100,000 pesos para empezar, si no cumplen con este mandato, sino además, y eso es lo más grave, es constitutiva de un delito, es decir, en cualquier democracia constitucional, Pepe, digna de ese nombre, andar violando mandatos judiciales es algo gravísimo. En teoría, como tú muy bien dices, esto no debería de suceder, pero hoy ya estamos en un estado de cosas y por eso hay que decirlo, estamos transitando hacia un régimen autoritario, Pepe, donde quienes incumplen con estos mandatos judiciales no les pasa absolutamente nada. Han violado sus pensiones prácticamente todos los actores políticos, el expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, las cámaras de diputados, el Senado de la República. Bueno, hasta el Instituto Nacional Electoral ya ha dejado de cumplir con esas sentencias de los jueces de amparo y hoy tenemos un mandato a 3 comités, Pepe.
esta no es una orden solo para el comité del Poder Judicial. Aquí se le pide a los comités del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial que emitan un acuerdo y que frenen el desarrollo del proceso electoral. Solo hay uno de esos tres comités, que es el comité, el del Poder Judicial, el que sí se está tomando en serio ese mandato y que dice, tenemos que frenar. A mí la decisión me parece del juez de distrito que dicta la suspensión, Pepe, me parece cuestionable. Yo creo que como medida cautelar es muy difícil ordenar, frenar un proceso que tiene una naturaleza electoral. Se han introducido restricciones que también nos gusten o no nos gusten, ya están también en la Constitución para este tipo de suspensiones. Pero a quien le toca determinar, Pepe, si esas decisiones son correctas o no son incorrectas, no son a los comités, no son a quienes están obligados a cumplir con esa determinación. Si no les gustan esas determinaciones, Pepe, hay vías dentro de la propia ley de amparo para poder controvertir una suspensión definitiva. De acuerdo, coincido plenamente, pero entonces, ¿dónde colocas la declaración de Ricardo Monreal y también en su momento de Gerardo Fernández Noroña cuando dice que el Poder Legislativo determina continuar este proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, como diciendo, recibimos la orden y la ignoramos? Pues yo creo que hay que colocarlos a donde están ya, Pepe, que es del lado de políticos que no son demócratas, del lado de políticos que han optado por el autoritarismo, es decir, en el sentido más estricto de la palabra, un régimen autoritario, Pepe, es aquel donde el poder no tiene límites, ahí donde el derecho no puede, déjame poner así, marcar qué es lo que se vale y qué no es lo y qué es lo que no se vale dentro del juego político. Y aquí estamos viendo a políticos que son absolutamente conscientes de lo que están haciendo y que al mismo tiempo no tienen ningún empacho, Pepe, en asumir una actitud tan irresponsable como para decir, pues no vamos a cumplir con ese mandato, Claro. vamos a seguir, ¿no?, por el mismo camino y háganle como quieren. Es decir, esas suspensiones se las están pasando por el arco del triunfo y no solo son las suspensiones, se están pasando la No, pero eso Constitución está llevando de a una nueva cuenta. crisis, esto va a llevar a una crisis. Es que ya estamos en esa crisis, Pepe. O sea, es decir, hay quien quiere minimizar lo que estamos viviendo en México, pero esta no es la primera suspensión que se está violando. O sea, es decir, desde que se publica esta reforma, ha habido una enorme cantidad de órdenes judiciales que ordenan, y de nueva cuenta, yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas. A mí me parece que hemos visto algunas decisiones que son francamente excesos, como esa determinación de una jueza federal que ordenó, por ejemplo, que se eliminara la reforma del Diario Oficial de la Federación. Yo no comparto ese tipo de Entonces, en pocas determinaciones. palabras, estarán diciendo Noroña y Monreal, a mí no me vengan con que la ley es la ley, citando al Y clásico. no me vengan con que la Constitución es la Constitución y no me vengan con que el Poder Judicial es Poder Judicial. Y aquí los límites del poder los ponemos desde el poder. O sea, es decir, nosotros vamos a ser juez y vamos a ser parte y nosotros vamos a decidir qué cumplimos y qué no cumplimos. Esto es como si en un partido de fútbol, Pepe, uno de los equipos diga, pues nosotros no le vamos a hacer caso al árbitro si no nos gusta su determinación. Oye, es que el árbitro acaba de marcar el penal, pues no dejamos que se cubra el penal. Oiga, es que el árbitro ya marcó fuera de juego, ya marcó una falta, ya sacó la tarjeta amarilla, ya sacó la tarjeta roja. Pues no vamos a cumplir con esas determinaciones, no vamos a permitir que se cobren los penales, no vamos a permitir que se cobren las faltas. A los juzgadores que le saquen la tarjeta roja van a seguir en el juego y háganle como quieran. Cuando sucede eso en un partido de fútbol, Pepe, pues ya se acabó el partido, ya no podemos decir que sea un partido de fútbol porque al árbitro se le está ignorando, porque el árbitro es el encargado de señalar cuáles son las infracciones, el árbitro es el encargado Claro, claro. de decirnos cuándo se está cumpliendo o no con el reglamento. Eso es lo que estamos viendo en este caso, Pepe. Es gravísimo, pero ya llevamos un rato en estas, ¿eh? Javier, te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de escuchar tus comentarios, tus valiosos comentarios expertos. Un gustazo, como siempre, querido Pepe. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo también, Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,